Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se está mencionando poco, pero seguramente cuando lleguen las elecciones en Brasil será un tema importante, trascendente, que tiene que ver con la situación que está viviéndose en ese país y en cómo está posicionado Bolsonaro. Bolsonaro básicamente hoy se encuentra aislado, está cercado porque sus posiciones políticas han producido una resistencia importante, precisamente los sectores que él consideraba que lo iban a apoyar, que eran específicamente los de Estados Unidos. Pero así se producen, como ya saben, lo que fue para Bolsonaro un cisne negro, que fue una victoria de Biden impensada hasta unos meses antes e inclusive con mucha polémica, lo que a Bolsonaro lo ha dejado en una situación complicada. Esto se refleja en algunas elecciones internas en Brasil que son importantes para tener en cuenta. En primer lugar es el rechazo del Supremo Tribunal Federal al voto auditable, es decir, Bolsonaro quería como garantía de que se respete la voluntad popular expresada a través del voto. Él quería que esto se haga la votación electrónica como es en Brasil, pero se establezca un control en papel para poder luego hacer un balance en caso de suscitar controversia sobre quién fue el ganador. Sin embargo, la prensa se puso en contra, la izquierda, curiosamente, el Partido de los Trabajadores se puso también en contra, las cámaras en el Congreso tampoco lo apoyaron y por último la justicia le negó esa posibilidad. Bolsonaro está cosechando entonces, como decíamos bien al principio, su enfrentamiento con Biden. Carece de un partido político propio, lo cual hace que también se especule con la posibilidad de que no le autoricen la candidatura por otro partido, como intenta hacer hasta ahora infructuosamente. Sobre todo cuando vemos que tenemos una justicia que está al servicio de los Estados Unidos. Básicamente, si Lula fue preso cuando se inició esta campaña continental que se dio a conocer como lawfare, también vimos que el mismo Lula terminó siendo liberado y no se le levantaron los cargos como muchos creen, sino en realidad lo que se hizo es anular el juicio y está pendiente una nueva acción judicial contra Lula, acción que se mantiene en suspenso mientras Lula sea útil al poder de Estados Unidos, que intenta usar su figura para desgastar a Bolsonaro y sacarlo desde allí. Es interesante ver que Bolsonaro ha intentado negociar con el poder un acuerdo, probablemente inclusive hasta retirarse, no presentarse a elecciones. Sin embargo, no ha recibido una contestación favorable, satisfactoria. Precisamente la justicia lo amenaza a él y a sus hijos, lo cual lo está situando realmente en una posición sumamente incómoda. Alguien se percató de esto inmediatamente que ganó Biden en las elecciones. En Moscú tomaron nota y el propio Vladimir Putin se acercó a Bolsonaro elogiando su masculinidad, su arrojo. Si bien Bolsonaro también tomó nota de esto, no terminó de dar pasos demasiado decididos, pero sabemos todos que Putin, que tiene una larga experiencia de gobernar con personajes díscolos difíciles como es Erdogan, líder turco, creyó que era bueno insistir porque hay algunas cosas que son irreconciliables. La posición de Bolsonaro sobre temas como la ecología radical y el feminismo, la cuestión LGBT, de género en líneas generales, es intransigente e irreductible porque su base social depende de eso. Si Bolsonaro se acomodaría a las nuevas políticas que impulsa Biden, Bolsonaro no tendría posibilidades seguramente de mantener su base electoral, por lo tanto sería un suicidio político, pero para las fuerzas de Biden, para estas fuerzas globalistas, lo que presenta Bolsonaro básicamente es una situación muy incómoda para ellos también, porque ellos necesitan a alguien que no solo haga la política económica que ha hecho el ministro de Economía, Paulo Guedes, sino que además se alinee en otras cuestiones que a veces son tanto más importantes que la económica. Y allí es donde surge el mayor inconveniente entre Biden y Bolsonaro. Es importante tener en cuenta que no podemos tener una visión demasiado economicista porque podemos perder parte de lo que sucede y deformar un poco lo que está en realidad pasando, sobreestimando
la cuestión monetaria cuando es mucho más complejo lo que está en juego. Bolsonaro tiene un problema adicional, que es que su fuerza política, después de años de estar alineada con los Estados Unidos y con Israel, le cuesta mucho comprender y entender lo que está pasando en profundidad. Y si bien algunos sectores apoyan y admiran a Putin porque representan los valores conservadores que ellos mantienen, por otro lado hay un sector que es profundamente anticomunista y todavía parece no haberse enterado de que en Rusia ha desaparecido el comunismo. Entonces esta cuestión, esta ambivalencia también le corta de alguna manera las posibilidades de maniobra política. Dentro de este marco es donde surge la mayor novedad, que es que Bolsonaro anuncia un viaje que en principio está programado para mediados de febrero y visitaría Hungría, Rusia y a último momento agregaron a Polonia. Es importante también ver que si bien estos países están enfrentados, podríamos decir, en muchos aspectos, por ejemplo Polonia es una punta de lanza profundamente antirrusa, mientras que Hungría es parte de la OTAN, pero trata de cabalgar entre las dos aguas. Los tres tienen un eje coincidente que son estas visiones sobre las políticas de familia, en contra del género, en contra de la Agenda 2030. Esto es lo que une a Polonia, a Hungría, a Rusia y a Brasil, es esta cuestión que muchas veces ha sido minimizada, ha sido considerado un tema menor, pero vemos que hoy es clave para que se conforme una gira del presidente brasileño que hipotéticamente es importante, puede llegar a volcar a Brasil hacia un rumbo diferente. Como decimos al principio, Bolsonaro está definitivamente acorralado, no tiene salida, probablemente va a terminar siendo depuesto y necesita espaldas políticas que le permiten continuar o si no resignarse a su suerte, que seguramente va a ser la misma que tuvo Lula, porque en estos últimos años, en estas últimas décadas, el poder occidental en manos del globalismo ha aprendido que un líder que pudo haber servido eficazmente a sus intereses no tiene por qué ser protegido. Ya no hay ni siquiera un atisbo de lealtad. Cuando ese líder pierde su fuerza, simplemente no tiene razón de ser y sirve mucho más como un ejemplo de que no habrá privilegios para nadie y todos pueden ser encarcelados que siendo sostenido artificialmente. Esa seguramente entonces es la suerte de Bolsonaro y es lo que a Bolsonaro lo impulsa a este viaje. Si bien Bolsonaro de alguna manera se ha preocupado en aclarar que esto no es una toma de posicionamiento en el conflicto de Rusia con la OTAN, es innegable que en estas circunstancias tomar esa decisión tiene un peso específico que no puede ser desconocido. ¿Qué hará la izquierda ante esta situación, ¿no? Es un poco, lamentablemente, fácil de prever. ¿Por qué? Porque la izquierda brasileña está tomando una actitud de oponerse simplemente a lo que hace Bolsonaro. Si Bolsonaro está en contra de las vacunas para chicos, la izquierda dice que se va a vacunar hasta en la cabeza, una expresión brasileña bastante común. Esto significa que probablemente vuelva a alinearse en contra de las políticas de Bolsonaro. Y no olvidemos también que Putin es un personaje que nunca ha sido visto con mucha simpatía por la izquierda latinoamericana y el progresismo, porque Putin tiene valores conservadores y una vez más vemos cómo estos valores vuelven a ser importantes en la agenda. Las ideas de Putin no encajan con las políticas de género, de deconstrucción y demás, y por lo tanto podemos prever que seguramente su encuentro con Bolsonaro va a significar que los sectores de izquierda que no lo quieren refuercen la idea de que es un gobierno fascista el de Rusia, que Bolsonaro es un fascista y que los tres fascistas finalmente se entienden. Esto tiene un mundo que es muy interesante porque Bolsonaro a partir de esto le arrebataría a la izquierda una de las tantas banderas que la izquierda ha ido perdiendo y que significan una de las grandes razones por las cuales personajes como Bolsonaro pueden acceder al poder y pueden hoy movilizar mucha más gente que la izquierda en su conjunto, aún sin tener partido. Bolsonaro de esta manera se va a ofrecer como el líder del antiglobalismo, y el antiglobalismo en los días actuales es la nueva versión de lo que era en otro momento el antiimperialismo. La izquierda entonces va a quedar ubicada dentro del apoyo
a las fuerzas globalistas, como hoy ya lo está haciendo, cuando reivindica ONGs, mira con simpatía los programas de la industria farmacéutica o apoya los programas de género que empujan grandes corporaciones como que controla el fondo de inversión BlackRock, a cargo liderado por Larry Fink. Finalmente, vemos que esta cuestión entonces no es menor, esta cuestión de género, y que la política económica es insuficiente para determinar qué es lo que pasa, cómo se van a alinear los poderes. Por más que uno esté haciendo la misma política que reclama el globalismo, es necesario mucho más que eso. Y también sirve para darnos cuenta cómo se desdibujan las imágenes. Por un lado tenemos a un Bukele, que es considerado de derecha, y por otro lado a un Ortega, que es considerado de izquierda. Ambos tienen programas en este sentido bastante conservadores y ambos son considerados como algo profundamente maligno por parte del globalismo y de su expresión, que es habitualmente la prensa. Esto obviamente va a tener ecos en la Argentina. ¿Qué va a hacer el Frente de Todos? El Frente de Todos dividido hoy, que aplaude un viaje con poco sentido del presidente Alberto Fernández a Rusia y a China, que ha traído malestar entre los chinos por haberle bajado la importancia transformándolo en una gira, lo que iba a ser una visita de Estado directa, mientras que además manda a su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a negociar con Blinken. Este juego de decirle a los Estados Unidos o nos apoyan o nos alineamos con Rusia, mientras que por otro lado decirle a los rusos y a los chinos, miren que necesitamos que nos ayuden, a los chinos pedirle cambiar los swaps para pagar los dólares al FMI, que en definitiva es lo que está controlando Estados Unidos, parece una cuestión bastante compleja y difícil de entender y con un pronóstico bastante reservado. En definitiva, Alberto Fernández está transformándose en una especie de contracara de Bolsonaro. Y mientras Bolsonaro era el presidente fascista y Alberto Fernández era el presidente progresista, el presidente que priorizaba la salud por encima de todo, por encima de la economía, resulta no solo que hoy tenemos los mismos índices que Brasil en cuestiones de salud, sino que Bolsonaro es quien se distancia del globalismo mientras Alberto Fernández se acerca. Bolsonaro expulsó hace un mes al FMI, que va a retirar sus oficinas en agosto próximo, mientras que Alberto Fernández intenta negociar desesperadamente con el fondo y solo podría romper con el fondo si el fondo en realidad no hace el más mínimo gesto para que pueda ser facilitado el acuerdo. Bolsonaro además ahora se acerca a Putin, mientras la política de Alberto Fernández es muy errática con respecto a Rusia. No nos olvidemos que ha tomado, por ejemplo, distancia de Nicaragua y de Venezuela, dos países que tienen excelentes relaciones hoy con el Kremlin, y ha hecho algunas maniobras curiosas y a tener en cuenta, ¿no? El gobierno argentino ha ensuciado la imagen de la vacuna Sputnik reiteradas veces. Lo ha hecho cuando dijo que la iba a aplicar en ancianos, cuando sabíamos todos que en Rusia no se aplicaba en ancianos, y forzó que la prensa mundial dijera que era una vacuna finalmente inefectiva, acelerando los tiempos y obligando a Rusia a que contrarreloj apruebe esas vacunas para ancianos. Luego hizo un virtual escándalo internacional denunciando a Rusia que no cumplía con las entregas pactadas, que todos sabíamos que eran imposibles. No podían entregarse 30 millones de vacunas en el plazo que quería el presidente argentino. Nunca se vieron los contratos que se mencionaron. Y creo que la frutilla del postre fue que Cecilia Nicolini, una asesora presidencial sin antecedentes, politóloga y que curiosamente queda al frente de la negociación de un tema sanitario, es quien termina filtrando a la prensa el malestar del gobierno argentino con Rusia por la no entrega de las dosis pactadas. Nicolini había estado trabajando en Estados Unidos antes de ser reclutada por el presidente Alberto Fernández, y todo esto termina en un vuelco de la Argentina hacia Pfizer. Hoy vemos que quienes quieren darse una dosis adicional de Sputnik no lo consiguen hacer porque no está disponible en la Argentina o prácticamente es inhallable. Esta misma situación se
se repite con el tema de las armas. Putin, con su pragmatismo habitual, insiste en requerir la oferta de no solo los MiG-35, los cuales nosotros hemos realizado una entrevista al principal experto ruso, Leonkov, sobre el tema, sino además lo que hace es ofrecer una propuesta integral sobre el equipamiento militar necesario para modernizar y volver a poner en funcionamiento las Fuerzas Armadas argentinas, y esto lo hace ante el silencio reiterado del gobierno argentino, quien no muestra demasiado entusiasmo y solo cuando las circunstancias lo fuerzan apenas logra de alguna manera y mínimamente hacer algún pedido de cotización, expresando poca voluntad, tan poca voluntad que el presupuesto que mandan al Congreso habla de unos JF-17 sino-pakistaníes, Block 3, un avión que ya en la versión del Block 2 presenta muchos inconvenientes, no está obviamente a la altura del equipamiento ruso, y el Block 3 es apenas una promesa. Esto lo vamos a tratar en algún otro post posteriormente, cuáles son las variables, pero todo parece indicar que en realidad es una excusa para tapar que verdaderamente la oferta y lo que Argentina en algún momento, si adquiere algo, adquiera, son los F-16. En este momento la mejor propuesta son unos daneses, unos F-16 de Dinamarca, pero no incluyen ni siquiera el armamento, y la característica de estos aviones es que suelen venir todo el material militar de este tipo estadounidense bloqueado para su uso en caso de no autorizarlo a Estados Unidos. Una perlita más hubo fue cuando los rusos han creído que, bueno, la llegada de Alberto Fernández iba a destrabar la situación de Chihuido y se iba a poder avanzar con esa obra, y sin embargo la obra fue adjudicada a Alemania. Entonces vemos como una y otra vez Argentina promete públicamente, para contentar parte de su electorado que se considera antiestadounidense, el gobierno del Frente de Todos muestra una cara de amistad con Rusia, pero luego en realidad lo que hace es exactamente lo opuesto. En definitiva, veremos un Brasil alineado con Rusia y en algún momento con China, porque alinearse con Rusia significa que alinearse con China. ¿Será esta parte de las ideas que tienen los rusos de volver a relanzar, como dijo Ryakov, el BRICS, entre las tantas propuestas que Rusia está llevando a cabo para enfrentar a Estados Unidos? Y tendremos una Argentina cada vez más alineada con el globalismo. Es muy probable que esto suceda, es muy probable que es lo que nosotros veamos. El globalismo, al final, por izquierda, no dista mucho de lo que es el globalismo por derecha. Tal vez el problema que nosotros tenemos es que empezar de una buena vez a cambiar las categorías, dejar de hablar de izquierdas y derechas, que en el fondo solo confunden, y de hecho son términos que están generados con esa idea de confundir, para que no se pueda apreciar cuál es la verdadera división, que es entre aquellos que quieren un modelo global y aquellos que quieren un modelo nacional. Básicamente globalismo versus soberanismo.